por eso que hoy quien cometa tentativa de feminicidio también se va detenido con prisión preventiva oficiosa y con penas de hasta 30 a 45 años para tener esta terrible crisis de violencia contra la mujer. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues estoy en comunicación con Felipe Macías, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, a quien saludo esta mañana. Felipe, buenos días. Don Pedro, muy buenos días. Un saludo enorme a todo el auditorio. Hoy tuvimos una semana muy importante en la Cámara de Diputados en este cierre de periodo. A ver, cuéntame de esa importancia, por favor. Claro que sí, don Pedro. Ayer fue un día muy importante para esta Comisión de Justicia que tengo el honor de presidir y que en medio del ambiente muy crispado, muy caliente por la discusión constitucional eléctrica de apenas hace unos días, pero haciendo un gran esfuerzo para llegar a los consensos y atendiendo la enorme crisis de inseguridad que hay en el país, la crisis de desapariciones. Ayer se votaron en el Pleno 3 dictámenes de esta Comisión de Justicia de muchísima relevancia. Primero, darle un mensaje también aquí a quienes se empeñan en generar discursos de odio y polarización, incluso desgraciadamente desde Palacio Nacional, donde hay señalamientos de traiciones y cosas de esas que realmente es ridículo, Pedro, y que en nada abonan al país. En la Comisión de Justicia nos abstraemos de eso y buscamos los acuerdos necesarios para el bien de México. Y el día de ayer aprobamos por unanimidad la creación de la Agencia Nacional de Identificación Humana, que es un mecanismo para atender la terrible crisis de desapariciones en México que hoy estamos viviendo, que es derivado de la crisis de violencia también terrible, que estamos en el peor momento y así todos los números lo muestran. Allí, y aunque es un avance, no hay nada que celebrar porque al final del día es el reconocimiento de esta terrible crisis. Lo que se está aprobando el día de ayer es que esta nueva Agencia de Identificación Humana va a tener la posibilidad de pasar de la identificación individualizada pericial, que es como hoy se da, a una escala masiva. Y esto para tener la crisis de más de 30,000 desapariciones en México. Y que esto al final del día, al hablar de desapariciones, es hablar de que no hay acceso a la justicia y es hablar de que no hay impunidad. Todo el Estado mexicano ha fallado, los 3 órdenes de gobierno, y hoy este mecanismo tiene que servir para avanzar en este acceso de justicia para las y los mexicanos. El segundo dictamen muy importante, también muy trascendente, es que ya le metimos prisión preventiva oficiosa a la tentativa de feminicidio. Es decir, que aquella persona, aquel agresor que haya osado en intentar privar de la vida a una mujer, y aunque no lo haya conseguido, aún así se le va a dar trato de feminicida y va a prisión preventiva oficiosa, y el grado de las penas irá de los 30 a los 45 años para quien cometa tentativa de feminicidio. Pedro, pasaba muchas veces que un agresor pues hacía todo lo que podía para privar de la vida a una mujer, por alguna razón fortuita no lo hacía, pero después regresaba, incluso aunque ya hubiera sido detenido por la autoridad, pero como no era un delito grave, no era de prisión preventiva oficiosa, quedaba en libertad y regresaba, y por decirlo en términos llanos, aunque se escuche feo, pero así sucedía, regresaba y remataba a la mujer. Sí. Es por eso que hoy quien cometa tentativa de feminicidio también se va detenido con prisión preventiva oficiosa y con penas de hasta 30 a 45 años para tener esta terrible crisis de violencia contra la mujer. Y aquí lo importante es que del peso de la letra se lleve al terreno de la acción. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Totalmente. Así O debe sea, de ser. así debe de ser. Y en ello me pregunto, ya sabes que pues, el demonio está en los detalles, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que todo esto que en esencia es bueno para México porque observa derechos fundamentales de los seres humanos? ¿Cómo podemos hacer para que esto opere de manera eficiente, sin sesgos que pudieran ser de carácter político o de la propia ineficiencia de una instancia que se creara como esta propia agencia? 2 vías principales. En el tema de la agencia, Pedro, es que haya recurso. Y ayer en mi discurso en el Pleno, les dije a los compañeros, de nada sirve que aquí se suban a echar discursos y buenas intenciones si en el mes de noviembre no etiquetamos el presupuesto necesario para la operación de esta agencia. De hecho, ahí estaba Claro. la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, y esa es la exigencia. Sí, ya lo pusimos en el papel, ya está en la ley,
ahora se tiene que ver la etiqueta presupuestal en el mes de noviembre, si no será mera demagogia. Al menos nosotros ya Ahora, cumplimos en la comisión, pero se tiene que ver reflejado ahí. Y en el claro, caso de la de tentativa de feminicidio, dos vías también, que tiene que haber fortalecimiento al final del día de ministerios públicos y fiscalías. Si no hay una inversión de gobierno federal y de las entidades federativas en fortalecer las fiscalías y ministerios públicos para que cuando se den esos casos realmente se dé de manera pronta y expedita el proceso de impartición y procuración de justicia, tampoco va a servir de nada, porque podemos seguir claro. cambiando las leyes, pero si tenemos ministerios públicos y fiscalías débiles, pues la gente no va a recibir el acceso a la justicia que merece. Entonces, aquí el exhorto aquí ya es a la aplicación de la ley y también que el Poder Judicial haga lo suyo. Un exhorto respetuoso porque hay muchos juzgadores que son muy garantistas y lo que creo que hoy se necesita en nuestro país, que es el país más violento del mundo, de los que no se encuentran en estado de guerra, necesita también que sus juzgadores metan mano firme. Y sí, que bueno, que hay que respetar las garantías de los imputados, pero creo que lo principal es de las víctimas. Entonces, que quienes están encargados de la Procuración de Justicia, ministerios públicos, fiscalías, policías, investigadores, que estén bien fortalecidos, que haya muchos y que sean buenos y que realmente se dé seguimiento a cada caso y que se sancione. ¿Cuál es el problema en este país? Es que cualquier delincuente, cualquier feminicida se atreve a hacer estas barbaries y desgraciadamente pareciera que no pasa nada. Pasó con lo de Devani, desgraciadamente esta terrible tragedia que todos dimos seguimiento, donde en su caso se encontraron a 5 mujeres más que estaban desaparecidas, se le encontró asesinadas. Es decir, hoy la falla del Estado mexicano es total, es completa. Hay un gobierno federal que decide voltear a ver otro lado, que no le entra, que no le quiere hablar, más también la responsabilidad de los gobiernos locales, Pedro, donde también se ha abandonado a las policías preventivas, a las policías investigadoras, a las fiscalías. Entonces también esto es conjunto, es de muchísimas trincheras y ahí le tenemos que entrar todos. Y le tenemos que entrar todos, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque vemos que, vamos a poner un parámetro, de 100 delitos cometidos en nuestro país, se persiguen 3 y se acaba resolviendo 1 en términos de la justicia. Bajo esa aplicabilidad y sentido de eficiencia en lo que es la justicia, pues no hay justicia que sea si esta no es pronta y expedita y aplicable y sobre todo, pues, las palabras, digamos, son muestra de una pauta a seguir, pero pues no arrastra nada más que el ejemplo y creo que tendrían que proceder las autoridades de tal manera que no se dejen ahí las carpetas de investigación al terreno del juicio de los justos allá dentro de quién sabe cuándo o nunca, y que entremos en que no quede todo. Yo estoy aquí frustrado cada vez de que pasa algo así, que acabamos en que se están haciendo las primeras investigaciones porque no hay nada. Esto es en donde queda uno muy frustrado, Felipe, y yo pienso que tú compartes conmigo esto. Totalmente, Pedro. Y hay que decirlo así. Mientras las entidades federativas no le inviertan, la gran mayoría de los delitos en este país son del orden común y sí caen en las canchas de las entidades federativas. A ver, yo soy del estado de Querétaro. Según México Evalúa, tenemos el mejor sistema de justicia penal. Yo lo que he visto ahí que se diferencia de lo que se hace en otras entidades es que hay una plena coordinación. Es un sistema que se llama Cosmos, que hay una coordinación desde las policías preventivas, policías municipales, policía estatal, con la fiscalía, con las policías investigadoras y con el Poder Judicial. Es un sistema de coordinación que facilita la información y que facilita la operación y que eso ayuda mucho. Y tenemos Pues sí. casi el 100% de esclarecimiento de los delitos de alto impacto. ¿Esto por qué también se ha dado? Ha venido una inversión exponencial enorme para el tema de seguridad, sobre todo para policías investigadores y tecnología. Es decir, si un gobernador del estado que sea prefiere estar invirtiendo dinero en temas populistas, en temas de clientelas electorales, cosas de relumbrón, cosas para quedar bien, pero no en lo que es más sensible, que aunque a veces no lo quieren invertir ahí, porque es tema sensible y duele y es complejo de medir como la seguridad, no vamos a tener nunca un incremento en los casos donde se resuelvan este tipo de delitos. Entonces, sí tiene que ver forzosamente la lana, la inversión. Hoy no le quieren invertir los gobernadores, no le quieren invertir los alcaldes. Entonces, ahí es cuando estamos totalmente de cabeza. Hay estados como el mío, como muchas entidades donde sí le meten fuerte, Yucatán, etcétera. Pues ahí esa es la clave. Si no hay dinero,
si no hay lana, va a seguir, que cuando llegue una persona, ya no te digo que haya sido víctima algún familiar de un homicidio, Pedro, sino al que le robaron incluso su coche, llega a una fiscalía y a ver para cuándo. Ahí archivan el expediente, porque no hay policías investigadores suficientes, no están bien preparados, los ministerios públicos tampoco. Entonces, por ahí tiene que ir, que esa diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hay una fortaleza económica, estructural en toda la Procuración de Justicia, que ahí sí saben, el que la hace, la va a pagar. La paga. Creo que esa es la clave. Podemos modificar todas las leyes que queramos, pero si no viene una inversión bien clara, tanto del gobierno federal, que hoy ha abandonado a las policías municipales, pero también de las entidades federativas a sus fiscalías, pues no vamos a ir a ningún lado. Tienes toda la razón, Felipe. Y creo que hay que hacer un hincapié en lo que tú dijiste al principio. Tenemos que ver qué presupuesto vamos a dar, vamos a asignar para que esto se lleve al terreno de los hechos, porque pues bien que haya la iniciativa, pero si no hay la aplicabilidad con la eficiencia esperada, esto seguiría igual. Yo te agradezco, celebro contigo este paso hacia adelante y hay que tomar también otros pasos sólidos para poder llegar a que esto se convierta en parte de nuestra cultura, de que cualquiera que la haga, la tiene que pagar. En México hay una inconexión entre el que la hace y el que la paga, que pues, ¿dónde quedó la bolita? Te mando un abrazo, siempre es un placer verte y estaremos en comunicación para que esto se aplique de manera justa y como lo esperamos los mexicanos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, don Pedro. Un abrazo a todo el auditorio y estamos pendientes. Gracias, mi querido queretano. Felipe Macías, presidente de la Comisión de Justicia. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.